nombre es D'Angelo Baudo Y yo, Jesús Moncada. y en esta hora le queremos dar la cordial bienvenida a nuestro canal de YouTube La Verdad, en donde transmitiremos diferentes enseñanzas bíblicas con sus correctas interpretaciones para poder aplicarlas en nuestra vida diaria. Estaremos dando estudios, enseñanzas bíblicas orientadas a la verdad del reino de Dios. Entonces, comencemos. El nombre de este tema es Conocer la verdad genera libertad. Y es que en un mundo donde las opiniones pueden cambiar rápidamente y hay muchas verdades relativas, muchas personas quieren encontrar una verdad absoluta. Pero esta verdad absoluta radica solamente en nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a estar desglosando este tema detalladamente y vamos a leer un texto bíblico muy importante que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos del 31 al 38, donde dice así. Leo palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Respondieron a él: somos descendientes de Abraham, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que practique el pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí, para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no encuentra lugar en vosotros. Yo hablo lo que he visto con mi Padre, y vosotros hacéis lo que habéis visto con vuestro Padre. Hay que entender que aquí Jesús está hablando con fariseos y otros judíos que tenían una comprensión limitada de su identidad y de su misión. A pesar de que Jesucristo estaba allí con ellos, hablando acerca de Él como verdad, ellos no lo reconocieron. Y vamos a estar interpretando cada versículo de este texto de una forma detallada para entender lo que Jesús dijo, que es de suma importancia para nosotros poder aplicarlos en nuestra vida diaria. Entonces, primero comenzamos definiendo la palabra etimológica de permanecer, ya que Jesús expresa y dice: si vosotros permaneceréis en mi palabra. Hay que entender que la etimología de la palabra permaneceréis viene del griego meno, que significa esperar, morar, durar, perdurable, permanecer, permanente, perseverar, persistir, posar, quedar, retener y vivir. Esta palabra da a entender una continuidad y una estabilidad. Él dice permanecer en mi palabra. No solamente es algo temporal o no solamente es una creencia superficial, sino que permanecer y ser constante en la palabra de Dios, que es muy importante que nosotros permanezcamos en su palabra. Ahora, el permanecer sugiere que nosotros tenemos que tener compromiso, que es lo que Jesús da a entender, un compromiso activo y duradero con las enseñanzas que Jesús está transmitiendo. No solamente un compromiso, sino tener una relación. El permanecer me lleva a mí a estar relacionado con una intimidad con Cristo, donde su palabra se convierte en una parte integral o influyente en mi vida o en la vida del creyente. También permanecer, esta palabra permanecer sugiere o da a entender una cierta estabilidad. Y cuando hablamos de una cierta estabilidad, estamos hablando de estar arraigados o fundamentados en su verdad. Y al estar arraigados, estar fundamentados, estar establecidos en su verdad, nos proporciona una cierta seguridad y una cierta dirección. Es por eso que es muy importante entender esta palabra permanecer, investigar y escudriñar cada etimología de cada palabra para poder entender su correcta interpretación. Ok, continuando con el hilo de pensamiento, hablamos de la palabra de Dios. Cuando hablamos de su palabra, nos estamos refiriendo a toda esa escritura, como dice Pedro, la cual es inspirada por Dios. Esta palabra inspirada por Dios tiene un propósito.
A Pedro dice que es útil para redarguir, corregir, instruir y enseñar, o como hacemos hoy en día, enseñando la palabra de Dios. Hablamos de que esta palabra se compone dentro de tres puntos importantes. Cuando Jesús decía mi palabra, ¿a qué se refería Jesús? Primero, las enseñanzas directas de Jesucristo, muy importante. Jesucristo tuvo 3 años y medio de ministerio, como lo conocemos comúnmente, en donde él habló sobre sermones, palabras, parábolas, diálogos con sus discípulos, con sus en comunidad, al público, enseñando e instruyendo todo lo que él venía a dar. Él decía, el reino de los cielos es semejante a tal cosa, el reino de los cielos es semejante a esto, y dio los instrumentos para que esta palabra fuera fundamentada y que pudiéramos nosotros hoy en día tener una guía de la verdad. Hablamos de las escrituras del Antiguo Testamento, textos, manuscritos, que fueron escritos por profetas, por sacerdotes, reyes, que escribieron inspirados por el Espíritu Santo a través de Dios, para que pudieran ser una palabra infalible. Esta palabra es donde Jesús la citaba, ciertamente, cuando decía, como está escrito, como dicen los profetas, como está escrito en los Salmos. Jesús, al decir estas citas, le daba relatividad, le daba importancia a esta palabra del Antiguo Testamento, ciertamente. Y bueno, en el Nuevo Testamento hablamos de esas palabras que el mismo Jesús estableció, esas palabras que fueron inspiradas a los apóstoles, a esas personas seguidoras de Jesucristo que decidieron narrar, revelar esas verdades que estaban contenidas en el Evangelio. Y bueno, fueron explicadas a medida que se estableció todo lo que se conoce como la palabra a la cual Jesús cita. Por eso Jesús dice, permaneced en mi palabra. Otro punto muy importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta es que Jesucristo dice, si vosotros permaneceréis en mi palabra. Ya venimos con estilo de pensamiento, damos a entender la etimología de la palabra permaneceréis. Ya mi hermano Jesús explicó la palabra de Dios. Entonces Jesucristo dice posteriormente a esto, si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y Jesucristo establece aquí una condición crucial para ser verdaderamente discípulos auténticos de Él. Porque ¿qué es lo que pasa? Muchas personas seguían a Cristo por algún interés. Muchos lo seguían porque eran sanados, otros lo seguían porque hacía milagros, otros lo seguían porque Jesucristo hacía liberación, otros lo seguían porque alimentaba multitudes. Pero Jesucristo quiere hacer como una distinción o una separación entre los discípulos superficiales que lo seguían por un interés o los discípulos auténticos que lo seguían de una forma genuina. Entonces Él dice, si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y el resultado de permanecer es ser verdaderamente discípulos de Cristo. Entonces la etimología de la palabra verdaderamente viene del griego alexos, que significa realmente. Y es como lo dije hace un momento, distingue entre seguidores superficiales y aquellos que son seguidores o discípulos verdaderos del corazón. Otro punto muy resaltante es y es prácticamente donde nos estamos centrando, donde se centra todo el tema, y es que el conocimiento de la verdad genera libertad. Posteriormente Jesucristo dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Este no es solamente un conocimiento intelectual de solamente saber Biblia, porque en ese tiempo habían doctores de la ley, que ellos tenían un conocimiento profundizado de las Escrituras, pero no conocen a la verdad encarnada, que es Cristo, que es aquí cuando pasamos al próximo punto, que es Jesús como la verdad encarnada. Cuando Jesús habla de la verdad, Él está hablando de su propia naturaleza. Prácticamente podríamos decir que Él es la encarnación divina, ya que la verdad revelada revela que Jesucristo tiene un propósito para la humanidad. Jesús revela el carácter de Dios y Jesús ofrece una libertad que proviene
de esa relación, de nosotros permanecer en su palabra. Al conocer su palabra seremos verdaderamente libres. Aquella persona que no lo es. En el Evangelio de Juan me llama la atención que Jesús se identifica de una manera explícita con la verdad, ya que él dice en Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea, esto no solamente significa, cuando Jesucristo dice yo soy el camino, la verdad y la vida, cuando él dice yo soy la verdad, no solamente son el conjunto de enseñanzas que Jesús enseñaba, que aunque son enseñanzas verdaderas, él se está refiriendo a él como verdad, a la persona de Cristo como verdad, la verdad encarnada, ya que conocer la verdad, podríamos decir que en un sentido más profundo, es conocer a Jesucristo personalmente. Y cuando hablamos de la verdad, no solamente estamos hablando de comprender sus doctrinas o sus enseñanzas que son verdaderas, sino de entrar en una relación profunda con él. Ahora, otro tema muy resaltante es que la oposición de estos líderes judíos es que ellos se jactaban de su linaje de Abraham y de su conocimiento de la ley, pero no conocían ni a Dios Padre ni a Dios Hijo. Tenían un conocimiento profundo de la ley, podrían jactarse de ser linaje o descendiente de Abraham, pero no conocían lo más esencial, que era a Dios Padre ni al Hijo, que estaba prácticamente ante ellos. Al no conocer a Jesús, quien es la verdad, podríamos decir que estaban viviendo en una mentira, estaban siendo esclavos del pecado y estaban siendo totalmente cegados. Pero este punto resaltante es que la verdad, que es Jesús, es quien liberta. Cuando Jesús dice la verdad os hará libre, estamos hablando de que el agente de esta liberación es Jesús mismo, ya que su identidad como la verdad posee ese poder de romper las cadenas del pecado. Muy excelente ese punto. En el texto 33 podemos ver la respuesta que le da los líderes religiosos y los mismos judíos a Jesús. Le dice, nosotros somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Ellos le responden a Jesús porque Jesús le dice que les coloca una condición para ser libres. Ciertamente cuando se predica y se habla de que debemos de ser libres de algo, debemos ser realmente libres, nos llega este interrogante y decimos, ¿pero de qué vamos a ser libres? La condición en la que vivían los judíos, es cierto, era un pueblo que podía libremente practicar sus creencias, que podía libremente practicar sus doctrinas, sus costumbres. Pero Jesús estaba hablando más allá. Jesús hablaba de una verdad, de una libertad espiritual. Jesús hablaba de una libertad en donde los judíos del tiempo de Jesús no entendían esta libertad. La libertad que Jesús ofrecía era la libertad espiritual, o es la libertad espiritual, porque esa promesa o ese mandato se extiende hasta hoy en día, en donde la libertad espiritual ofrecida por Jesús está centrada en la liberación del pecado. No hablamos de la condición de pecado, porque como humanos erramos, hablamos del estado de pecado, en la cual estaban los líderes judíos, estaban los judíos, y Jesús les estaba diciendo, ustedes están en un estado de pecado, de lo cual ustedes deben de ser libres. No necesitan, ustedes pueden ser un pueblo libre, quizá, libres en el sentido de que pueden hacer lo que quieren, quizá, pero necesitan ser libres del estado de pecado en el que se encuentran. Cristo ofrece la revelación y la restauración de Dios a través de la verdad espiritual y la libertad espiritual que Él ofrece. Cuando hablamos de la libertad terrenal, en la cual se referían los discípulos, hablamos de que los líderes judíos buscaban la libertad principalmente como ausencia de la opresión política o dominación extranjera. Estamos en la condición en donde vemos que debido a la historia el Imperio Romano se expande, empiezan las dominaciones, las guerras, en donde Israel se ve sometido por este Imperio Romano y ciertamente el Imperio Romano empieza a dominar a este pueblo. Entonces ellos creían que la libertad que Jesús hablaba era la libertad de este imperio, cuando Jesús simplemente les estaba hablando era de la libertad de sus almas, de la libertad de el pecar,
Los judíos buscaban una liberación que resolviera las circunstancias externas, como la opresión política, en lugar de preocuparse por la condición humana profunda, que es lo que hoy debemos de preocuparnos. Nos sentimos libres, creemos que estamos libres, cuando en realidad en muchas personas están en un estado de pecado. El verso 34 dice: Jesús le responde: de cierto os digo, que todo el que hace pecado, esclavo es del pecado. Aquí Jesús le está dando la respuesta más clara, diciendo que no estoy hablando de una libertad terrenal, estoy hablando de un estado de pecado. Porque si tú pecas y te gusta el pecado, te complaces en el pecado, eres esclavo del pecado. La definición de qué hace el que hace pecado, estamos hablando de una definición que significa poieo, que significa hacer, que significa poner, practicar seguidamente, constantemente este rito. Procura, o sea, que quiere, insta, hace todo lo posible por hacerlo. No se refiere a cometer un acto pecaminoso, como nosotros podemos pecar, podemos fallar, quizás por la condición de humano, sino en un estado de pecado donde el pecado te domina. El verso 35: y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí, para siempre. Siguiendo el hilo de pensamiento, vemos cómo Jesús da la referencia de que ya cuando tú eres un esclavo del pecado, no puedes pertenecer a la herencia que nos promete Dios. Dios dice: el hijo es el que hereda, el esclavo no. Si tú sigues haciendo este pecado, no vas a ser hijo, porque vas a ser esclavo. Entonces Jesús le estaba ofreciendo la forma de libertarse espiritualmente para convertirse en hijo capaz de heredar. Este es un punto muy apoteósico que me gustaría tocar, un punto muy resaltante. Y este punto se trata de la verdadera libertad. En el versículo 36 dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y estamos aquí hablando de una libertad absoluta, una libertad eterna. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. En este diálogo que tienen Jesús y los judíos, Jesús dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero quiero que entendamos que Jesús utiliza aquí un término griego para la palabra libres. Y el término griego que Jesús utiliza es eleuxero. Escucha muy bien, eleuxero. Este término implica una libertad espiritual, una liberación del pecado y de las ataduras que mantienen cautivo. Pero entonces los oyentes o los judíos responden: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Como dices tú, seréis libres. Aquí ellos están utilizando un término griego, un término diferente al que Jesús usó para definir la libertad. Ahora, este término viene del griego eleuxeros. Escuchen muy bien, mientras el término que utilizó Cristo es eleuxero, que significa una libertad espiritual, ellos utilizaron este término griego eleuxeros, termina en ese, eleuxeros, que se refiere a una libertad como ciudadanos. O sea, aquí estamos hablando de que ellos no entendían el término que le estaba refiriendo Cristo. Mientras Cristo les suelta un término espiritual, un término revelado, Él les dice: conocerán la verdad y la verdad los va a hacer libres, utilizando su término eleuxero, que quiere decir la libertad espiritual. Ellos no lo entendieron porque ellos estaban cegados. Entonces ellos responden con un término que a ellos les conviene. Este término que da a entender una libertad como ciudadanos, no esclavos. Eleuxeros. Utilizan este término. Estas dos palabras, libertad, no tienen el mismo significado, son diferentes. Jesús utilizó una diferente que se refería a la libertad espiritual. Ellos utilizan un término diferente para explicar su libertad como ciudadano. Entonces vemos que estos dos términos están en total desconexión. ¿Y por qué están en desconexión? Porque por la falta de entendimiento que ellos tenían, por la ceguera espiritual que ellos tenían, ya que ellos no estaban entendiendo el término que Jesús estaba usando con ellos, ya que era un término que no se ajustaba a lo que les convenía. Y es por eso que ellos expresaron este otro término muy diferente a Jesús.
Vamos a resumirlo un poco, o para que usted lo entienda mejor de esta forma. Primero Jesús usa el verbo eleucero, en la verdad os hará libres, que significa una liberación espiritual. Ellos responden usando el adjetivo eleuceros, este otro término que ellos usaron. En el versículo 33, donde dice, como dices tú, seréis libres, que se refiere a libertad como ciudadano, no esclavo. Pero entonces Jesús en el versículo 36, para hacerles entender la verdadera naturaleza de la libertad, Él utiliza el mismo término que ellos usaron. O sea, Él como que le devuelve ese término que ellos usaron para que ellos entiendan el término. Porque entonces Jesús les lanza un término espiritual, y ellos no entienden el término espiritual, pero entonces Jesús les devuelve su propio término que ellos usaron en contra de Él, pero Jesús le añade un énfasis. Él no solamente les dice, seréis verdaderamente libres, él utiliza este énfasis verdaderamente. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y aquí, verdaderamente, viene del griego ontos. Ontos y libres, eleuceros. Note muy bien que Jesús usa la palabra que ellos utilizaron en contra de él, eleuceros, para que pudieran entender, porque ellos no entendían el término griego que él había usado para ellos, que se refiere a una libertad espiritual, eleucero, sino que él utilizó eleuceros. Entonces vemos que Jesús utilizó como una estrategia, o sea, él usó el propio término de ellos con el énfasis verdaderamente, porque ellos no entendían este liberar de que Jesús estaba hablando. Entonces él utilizó y él dijo, oigan, mira, entonces ustedes dicen que son verdaderamente libres, ustedes dicen que son libres, pero en realidad no son libres. Entonces yo los haré verdaderamente libres, con ese término que ellos le lanzaron a Jesús. Entonces Jesús le añade este énfasis a la palabra que él le devolvió de libertad. Él le añade verdaderamente libres, que viene del griego ontos eleuceros. Entonces Jesús aquí les está diciendo que ellos se creían libres como unos ciudadanos, pero en realidad estaban equivocados, ya que estaban siendo esclavizados y también estaban siendo esclavizados por el pecado, lo que les impedía ser verdaderamente eleuceros o verdaderamente libres, entendiéndolo en su término. Entonces Jesús lo que quiere dar a entender es que con la acción de rescate, Él con su libertad, Él puede rescatarlos de las cadenas y de la esclavitud del pecado. Pero entonces Jesús tuvo que adaptarse a su limitada comprensión de este término y usó el término que ellos entendían para dar a entender una libertad, que en realidad no era una verdadera libertad, sino que lo que Jesús quiere darles a entender es que ellos sean libres de una forma más profunda, de una forma almática, no solamente de una forma terrenal como ellos lo creían. Entonces en el versículo 37 Jesucristo dice, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no encuentra lugar en vosotros. Ya como se explicó hace un momento, Jesús aquí reconoce su linaje terrestre, que es muy importante que ellos fuesen descendientes de Abraham, pero hay algo que causa como que una contradicción, y es muy importante entenderlo, que ellos, siendo descendientes de Abraham, procuraban matar al Mesías o a Cristo. Entonces, este deseo de matar al Mesías contradice su supuesta fe por Abraham y su linaje. Entonces, la otra parte es que dice, mi palabra no haya lugar en vosotros. Y esto es muy claro. La razón por la que los judíos querían matarlo, por la que no creían en él como la verdad absoluta, como la verdad verdadera, era porque en realidad estaban totalmente cegados y sus corazones y sus mentes estaban cerrados. Es por eso que Jesús hablaba, enseñaba, y esas enseñanzas no penetraban ni en sus mentes ni en sus corazones, porque ellos estaban totalmente cegados. Para culminar con la enseñanza, hablamos de la autoridad del Padre en la palabra del Hijo. Jesús en el verso 38 dice, yo hablo lo que he visto con mi Padre, y vosotros hacéis lo que habéis visto con vuestro Padre. Entendiendo que Jesús, algo importante que Jesús siempre resaltaba es que Él no venía solo. Jesús no venía como autoridad
individual. Jesús decía, yo vengo del Padre. Jesús decía, lo que yo oí del Padre lo enseño. Jesús decía, mi Padre me envió. Hablamos también de que Jesús dice, si ustedes, está bien, ustedes son hijos de Abraham por linaje, pero como sabemos que las enseñanzas de una persona, cuando alguien nos enseña, que es nuestro Padre, se parece, nos tenemos que parecer en esa, tanto físico, tanto como las palabras, las expresiones, decimos, él y se parece a su Padre, por ejemplo, decimos así. Jesús entonces estaba agarrando esta analogía y decía, ya que ustedes dicen que tienen un padre que es Abraham, ¿dónde está como lo que se parece a Abraham? ¿Cómo hacen para parecerse a Abraham? No están haciendo las obras de Abraham, están haciendo las obras de su padre, que era el diablo. ¿Por qué? Porque negaban a Jesús, no aceptaban a Jesús, rechazaban las enseñanzas de Jesús, y esto es lo que hace a que no acepta la voluntad de Jesús y que también está acorde a lo que Satanás está en contra, que es la voluntad y la verdad de Jesucristo. Muy importante. Y bueno, se opone a todo lo que es la verdad de Jesucristo. Bueno, muchas gracias y con esto podemos concluir la enseñanza del día de hoy. Espero que le haya sido de mucha productividad. Y bueno, como siempre, nosotros enseñando la palabra, sabiendo que la única forma de ser verdaderamente libres es a través de Jesucristo. Bendiciones. Bendiciones.